Ser padre es una de las bendiciones más grandes de este lado de la eternidad, pero también enfrenta uno de los desafíos más gigantescos cuando nuestros hijos sufren. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo, especialmente si eres papá esta semana que estamos hablando del Día del Padre, porque el domingo pasado fue el Día del Padre en casi toda América Latina. El día de ayer fue el Día del Padre acá en El Salvador y toda la semana estamos diciendo que esta es la semana del Padre bien padre. Sí. Bueno, un padre bien padre. Bueno, no sé exactamente cómo se llama la serie. Un padre bien padre. Padre bien padre. Estamos realmente considerando a Job como persona, pero desde la perspectiva de ser papá. Sí. Una perspectiva que rara vez, creo yo, se trata. Sí, ¿verdad? En Job. Ayer que comenzamos, le vi todo el sentido del mundo. Pero cuando lo dijiste fue raro. Y, por supuesto, la expresión un padre bien padre, nos estamos apoyando en nuestros buenos hermanos mexicanos y su lenguaje vernacular. Sí. Saludos a Vida Nueva, México, de la Ciudad de México. Sí. A Mario del Valle, a todo el equipo que está ahí con ellos y qué bendición, qué bueno. Yo creo que voy a estar en algún momento en los próximos meses. De verdad, qué bueno, qué bueno. Es una alegría. Unos tacos de suadero en mi honor. Ok, con mucho gusto. Y estamos viendo esto, ¿verdad? Comenzamos a ver ayer este hombre perfecto y recto, apartado de Dios, te iba a decir. No, temeroso de Dios. Temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Que estas cuatro cualidades no son poca cosa. Sí, una forma, un hombre íntegro, una forma tremenda de dar ejemplo a su hijo, a sus hijos, a sus 10 hijos. Sí. 7 hijos varones, 3 hijas chicas. Que vivían la vida. Nada más que no sabemos si eran chicas o altas. Sí, pero vivían la vida como todos los hijos, ¿verdad? Sí. Como todos los hijos siempre son hijos. O sea, no sé cómo decirlo. A veces aún los papás creyentes que quisieran tener a sus hijos todos perfectos, que no se despeinan, que no sudan, que no tienen problemas, que no dan ningún problema, tienen hijos que son hijos. Y a mí me impacta mucho cómo Job, aún después de que los hijos salen de casa, porque obviamente cada uno tenía sus casas, eso es lo que nos dice el texto en el libro de Job, y celebraban sus cumpleaños y hacían sus pachangas, ahí invitaban a sus otros 6 hermanos varones. Que ya eso te habla de algo. Sí. Porque podrían no haberlos invitado. Sí, había ahí unidad familiar. Incluyen a las chicas. Sí, traían a sus hermanas, es lo que el texto dice. Y a sus cuñados. Enfatiza, sí, probablemente, ¿verdad? Y trae tal vez a las cuñadas, ¿verdad? Y entonces enfatiza ahí la unidad familiar, que ya eso nos dice de cómo habían sido criados. Que tú sabes, es algo que ojalá los papás promuevan el día de hoy. Sí. Nosotros tuvimos la bendición de tener un par de papás, nuestro papá y nuestra mamá, que enfatizaban la unidad familiar. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Que ya no estamos tan jóvenes, seguimos tratando de juntarnos todo lo que sea posible. Sí, bueno, yo estoy más adelante que tú, 7 años más adelante que tú. Entonces estamos en esta parte de tratar de juntarnos. Y lo mismo era Job, ahí, bueno, los hijos de Job. Pero el problema es que la preocupación de Job, como la preocupación de un buen papá, era: mis hijos quizás no están caminando todo lo recto que deberían caminar. En vez de ir y acusarles, Job se carga con su circunstancia espiritual de ellos y dice que iba y ofrecía holocaustos por los hijos. Yo creo que se carga de la condición espiritual de ellos y dice: yo voy a interceder por ellos. Y es tremendo, porque creo que ayer decíamos, es la responsabilidad de cada uno. Yo te dije ayer que quería cerrar con algo que después me recordaste que ya te había dicho antes, que era lo bueno que era orar con nuestro Padre, cómo oraba por nosotros. Yo sé que nuestra madre ora por nosotros también el día de hoy, pero en una ocasión, un par de ocasiones, oré con mi papá al final de la noche, ¿verdad? Al estarle cuidando en su lecho de enfermo, y me dijo: ¿no quisieras orar conmigo? Entonces, sí, yo pensé que sí, ¿verdad? Yo oro por la familia. Me dijo: qué bueno. Pero era una maratón, ¿verdad? Y oraba por todos, ¿verdad? Tremendo. Y entonces esta carga es muy buena. Yo creo que es algo que los papás deberían hacer más. Y es algo que uno puede estar literalmente en un lecho tendido, enfermo, y uno puede orar. Puede orar. Mira,
Y lo que decíamos ayer, a veces tenemos esta imagen del papá proveedor. Es bueno, es correcto, es necesario, es fundamental. Del papá cercano emocionalmente, que es correcto, que es bueno, que es fundamental. Pero más importante, el papá que se preocupa por la vida espiritual de sus hijos. Sí. Esa es una cosa mucho más importante aún. Una cosa hay que hacer sin dejar de hacer lo otro. Sí, no es que yo oro por ti y me preocupo que estés conectado con la iglesia, pero no proveo y no, porque lo tremendo de Job como papá es que él era un ejemplo. Sí. Estaba preocupado por la vida espiritual de sus hijos, pero era íntegro. Sí, sí era. Y además tenía plata. Sí, tenía mucha plata. Ahora, lo que viene el día de hoy es la crisis, es el inicio de la crisis. Y el inicio de la crisis de Job le llega por los hijos. Sí. Él siendo primariamente un padre de familia, le viene primariamente la crisis por los hijos. Sí. La crisis viene por la parte económica, pero la parte económica le llega a los hijos. O sea, la crisis viene primero a los hijos. Fíjate. Casi todo el mundo piensa que las cosas de su plata. Sí, pero fíjate cómo lo dice. Okay. Dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ajá. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que decía, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Viene la crisis económica, sí. Primariamente, se destruye todo, ¿verdad? De toda la parte económica de él. Y luego viene lo que aparentemente es un torbellino. Sí. Torbellino, porque cuando dice que un gran viento vino y tocó las 4 esquinas de la casa. No sé si alguna vez has tenido un viento que toque las 4 esquinas de una casa. La única forma es un tornado, un ciclón o un huracán. Y dice que destruye las 4 esquinas, cae sobre los 10 hijos y mata a los 10 hijos de una sola vez. Sí, terrible. Impensable realmente. Sí. Inimaginable. Sí. Dice que en ese momento Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. Tremendo. Ahí, la actitud. Ahí ves el dolor de Job. Los primeros 3 vienen para traer una noticia económica de crisis. Sí. Como está puesto el texto puedes leer que, porque comienza diciendo, los hijos estaban comiendo y bebiendo. Y dice, viene la crisis económica. Pareciera que la crisis económica le llega a los hijos, pareciera, y está en la casa de los hijos. Después, como vienen contándolo, pudiera ser que la crisis viene en lo que es toda la hacienda de ellos. Sí. Que probablemente vivían todos juntos, ¿verdad? Es muy probable. Entonces, en la misma, no necesariamente juntos en la misma casa. Sí, pero en la misma, probablemente ellos eran dueños literalmente de todo el pueblo. Muchas casas. Sí, de muchas casas, ¿verdad? Entonces, ellos van perdiendo todo, pero Job no parece inmutarse cuando está perdiendo las cosas. Lo que le duele en el corazón es cuando pierde a sus hijos, porque creo que para un papá no hay un dolor más grande que el dolor que sufren los hijos, Mira, que la crisis de los hijos. Cuando muchas veces, tú sabes, aquí nos toca acompañar a alguien en un velorio, en un entierro. Yo ocupo frecuentemente una frase porque me parece que tiene mucho sentido. Es natural que los hijos enterremos a los padres. Sí. Pero ya pocas cosas he visto yo más dolorosas que cuando a los papás les toca enterrar a los hijos. Sí. Y aunque no es lo más común, pero es muy frecuente. Sí. Es muy frecuente y el dolor es fuerte. Enterrar a un hijo ha de ser difícil, enterrar a 10 hijos ha de ser más difícil. Sí. A veces uno tiene expectativas en los hijos. Sí. Expectativas y quizás Job estaba orgulloso del mayor, o qué bonitas mis hijas, o alguno me salió
súper inteligente, u otro es un cazador bueno, y yo veo el corazón de uno. Como uno está orgulloso de algunos aspectos de la vida de cada uno de los hijos. Cada uno resalta las habilidades, las capacidades. Todos los hijos son buenos hijos en ese sentido. Uno ve las cualidades y los defectos de cada uno. Tú sabes cómo funciona la vida. Pero cuando todos se mueren, todos, yo no puedo... Es inimaginable. Inimaginable. 10 hijos. 10 hijos. En un solo evento. Sí. En una sola ocasión uno puede pensar el dolor tremendo. Sí. El dolor tremendo. Y yo creo que aquí viene la parte difícil de Job, porque uno dice qué padre más padre, ¿verdad? Pero qué circunstancia más difícil para él como Job. Ahí empieza la crisis de Job. La crisis de Job, que todo el mundo asocia la crisis de Job como yo te dije el otro día, con la sarna, con la enfermedad. Yo estaba recordando que cuando enseñamos respecto de la enfermedad de Job, yo fui a buscar aquí el nombre de la enfermedad de Job, porque hay una enfermedad, el nombre de la enfermedad de Job, hay un nombre, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Job, así, literalmente. Es cierto, y es una enfermedad, pero súper compleja, ¿verdad? Y es... Tú pasaste tu periodo de picazón, prurito. Pero es peor que eso, ¿verdad? Dice que la enfermedad de Job es una combinación de enfermedades. Síndrome con hiperglobulinemia E autosómico dominante, inmunodeficiencia que cursaba con eczemas y altamente pruriginoso, múltiples abscesos cutáneos por estafilococos, neumonía recurrente con formación de neumatoceles y fallo renal crónico. Ahora entiendo por qué no te acordabas del nombre. O sea, uno dice, por eso que hay que tener mucho cuidado con compararse con Job. Alguna gente dice, es que yo estoy pasando la de Job. Sí. No tienen ni idea, ¿verdad? Sí. Porque la enfermedad de Job está descrita a lo largo de todo. Ahora, aquí todavía no está enfermo. No, aquí. Pero yo creo que el dolor más grande ya lo recibió. Por eso te decía yo que cuando la crisis de Job comienza, no es la crisis física. Sí. La crisis de Job comienza por ser papá. Sí. O sea, es en su papel de ser papá. Uh-huh. Y yo creo que aunque no podemos asociar o no podemos compararnos con la ceguera que él pasó, él se queda ciego a lo largo del libro, sus procesos de desorientación, él padece algo que se llama nostalgia, le duele todos los huesos, ¿verdad? Una infección dérmica profunda que le da y todo esto, ¿verdad? La piel se le pone negra. No podemos identificarnos con eso, pero los papás sí podemos identificarnos con el dolor de ser papá, o sea, con la parte difícil de sufrir por los hijos. Uh-huh. Yo creo quizás esa parte, porque yo te iba a decir que estamos aprendiendo el día de hoy. Yo creo que hay una parte de ser padres que implica sufrimiento. Que conlleva sufrimiento. Conlleva sufrimiento. O sea, ser padre, yo lo decía de alguna forma. Padre. Sí, ser padre es bien padre. Y ser padre es probablemente, creo yo, es uno de los, si no es el privilegio más grande de este lado de la eternidad, es uno de los privilegios más grandes. O sea, los que somos papás, es increíble. O sea, yo recuerdo hasta el día de hoy, 9 de mayo de 1990, y tener a Estefanía ahí 8 y 10 de la mañana, primera vez en mis brazos. O sea, hay una sensación de abrumadora, plenitud. O sea, increíble, pero de responsabilidad, abrumador, no puede ser otra forma. Y las etapas, yo estaba hablando con alguien que yo recuerdo cuando Iván Junior, cuando ya tenían, porque tú sabes cómo es, después viene el jardín de infantes, el kindergarten, pero yo me acuerdo cuando él tenía como 7 años, que de verdad tuvimos ya como una plática, como ya no del niñito que todo es como, sino que una plática. Uh-huh. Y yo me acuerdo cómo fue eso de satisfactorio y todas las cosas que va pasando en los siguientes años. Pero también puedo pensar en algunas cosas que le causan dolor a uno. Sí. Entonces, esa parte de sentirnos responsables, de ser responsables, que es la parte padre, o sea, la parte padre de las emociones está acompañada de la parte dolorosa, de la parte del sufrimiento, que ninguno lo tiene, creo yo, o muy pocos lo han tenido como Job. O sea, Job pierde a los 10 de una sola vez. Sí. Y creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que la paternidad
Y valga la pena enfatizar la parte de papá ahora, porque yo sé que las mamás siempre son sufridas, ¿verdad? Pero la parte del papá, el papá que de verdad está jugando su papel, va a tener este dolor. Él, en ese momento, y tú señalaste su actitud. Sí. Dice que él dice, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, está diciendo, las cosas físicas se quedan. Desnudo, volveré allá. Sí. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Está diciendo, todo lo que perdí, porque antes ha dicho, perdí todas las posesiones, perdí las casas, perdí mis cosas. Sí. Todo eso. Sí. Pero dice, pero yo no le quito a Dios la razón por la cual Él está trayendo este sufrimiento. Porque el versículo siguiente dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sí. Yo creo que los papás debemos aprender que Dios tiene una razón aún para nuestro sufrimiento como papá. O sea, hay una razón, aun cuando Dios, a veces no entendemos lo que Él está haciendo con nuestros hijos y estamos pasando por ese tiempo difícil como papás, Dios está trabajando en nosotros. Una pregunta muy práctica aquí esto. ¿Tú sabes que los papás a veces sufrimos por cosas que les pasan a nuestros hijos, a veces por la forma de ser de nuestros hijos, por decisiones que ellos toman, y a veces sufrimos de gratis por cosas que no deberíamos de sufrir? Sí. O sea, yo creo que 3 categorías ahí. De pronto al hijo le llega una enfermedad y tú decís, pobrecito, está sufriendo el hijo, yo estoy sufriendo. De pronto le llega una mala pareja, decisión de él, pero en mi juicio la pareja no es la persona correcta y estoy sufriendo por él. Y de pronto uno sufre porque, mira, hijo, esto aquí a veces como la mamá que sufre un poco de choto, decimos nosotros aquí. De preocupación. Son de preocupación. Son preocupadas profesionales, digo yo. Ajá. Y entonces, mira, ya son las 7 de la noche, es peligroso aquí. Ay, mamá, las 7 de la noche, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Porque yo voy a decir, unos quizás los ha mandado Dios, otros los ha permitido Dios, otro es la mala cabeza del hijo, sobre todo en ciertas etapas de la vida. A veces la etapa que están vivos nada más es suficiente para decirlo. Y otras que nosotros nos equivocamos y nos estamos metiendo en lo que no nos debemos de meter. ¿Tú qué crees que debemos de sacar de esto que estamos aprendiendo el día de hoy? Yo creo que lo que hace Job, yo creo que precisamente es, Dios tiene algo que está logrando, aún en medio de la insensatez de los hijos, aún, porque tú podrías por un montón de áreas, tú podrías decir, ¿por qué estaban todos juntos? Sí. Si ellos no hubieran estado en una fiesta, ellos no habrían estado juntos y no se habrían muerto en un solo lugar. Sí. Si, pero eso no. Sí, pero no estábamos en control. Si Dios no hubiera traído el huracán, el ciclón que haya sido, entonces ellos no habrían estado juntos y no habrían muerto todos. Si esto, o sea, uno podría decir en cada ocasión, si tal cosa, y si tal cosa, y si tal cosa, la mera verdad es que no sabemos. La última realidad es que no sabemos. Por eso la actitud de Job es de oro. Dios tiene algo detrás de todo esto. Yo te lo he dicho en otras ocasiones. En cada circunstancia que vemos, hay una realidad que no vemos. Y Dios está trabajando detrás de eso. A mí me encanta la paráfrasis para este pasaje. Dice, y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Esto es esa frase que nosotros hemos aprendido de chiquitos, ¿verdad? Cuando dice en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La paráfrasis dice, y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Dios no tenía la culpa de lo que estaba pasando, pero iba a usar esto para lograr sus propósitos. Dios tiene algo que está haciendo. A las 7 de la noche o como todo lo que dijiste hace un ratito, Dios está obrando y nosotros tenemos que tener la confianza de que Él puede sacar algo positivo si nosotros lo dejamos obrar. El problema es cuando metemos las manos, cuando el papá mete las manos ahí y se mete a echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que en este privilegio inmenso que nosotros llamamos paternidad, que Dios nos ha concedido a algunos hombres y que es probablemente el privilegio más grande de este lado de la eternidad, hay un elemento de sufrimiento que está incorporado, que nace precisamente del amor por nuestros hijos.
y que en la vida nos va a tocar enfrentar algunas circunstancias difíciles por ellos. A veces porque ellos toman malas decisiones, a veces porque Dios así lo permite, a veces porque la vida realmente es difícil. Pero que tenemos que entender que Dios nunca se equivoca, que al igual que Job hizo, nosotros no debemos atribuir a Dios despropósito alguno, o como dice la paráfrasis, no tenemos que echarle la culpa a Dios por lo que está pasando, sino que entender que Dios va a poder, si nosotros permitimos, Él va a poder sacar algo positivo de todo eso. Qué tremendo, muy, muy de acuerdo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas que aunque uno dice mis hijos, pero realmente son hijos de Dios primero, hijos de Dios en el sentido que Él les ha hecho, que Él les ama, que Él está llevando procesos en sus vidas y quizás a veces Dios va a permitir algunas cosas, quizás a veces les está enseñando en los errores que ellos cometen, o quizás a veces tiene un plan más grande, pero tenemos que ver a Dios siempre atrás de las cosas que están sucediendo en sus vidas. Sí, ser padre es bien padre, pero a veces es bien difícil, Sí. especialmente cuando las crisis y los dolores vienen a la vida de nuestros hijos. Pero es parte del territorio, viene con la realidad de ser papá. Así que te animamos a ti que eres papá a que descanses en la realidad de que Dios está en control. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.